Gálatas 5, capítulo 5, versículo 16. El título que tengo en la Biblia se llama Las obras de la carne y el fruto del Espíritu. Dice Pablo: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Todos los creyentes genuinos, los que han tenido una regeneración, un nuevo nacimiento, tienen en su interior la presencia del Espíritu Santo que vive en ellos. En Romanos capítulo 8, versículo 9, dice: mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, con mayúscula, está hablando del Espíritu Santo, si es que el Espíritu de Dios mora o vive en vosotros. Y dice: y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. O sea que el creyente genuino, el creyente que tiene un nuevo nacimiento, vive el Espíritu Santo en su interior. En su interior vive el Espíritu Santo. Por ejemplo, también en 1 Corintios capítulo 6, versículo 19 dice: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Entonces el consejo acá de Gálatas es andar en el Espíritu. La forma del verbo griego en el original, que se traduce andad, indica una acción continua o un estilo de vida habitual. O sea que cuando dice andad, lo que quiere decir es continúen, tengan una vida continua, un estilo de vida en donde el Espíritu de Dios les guíe, en donde el Espíritu Santo que está en su interior puedan reconocer el impulso del Espíritu Santo y obedecerle. Eso sería andar en el Espíritu. Y también cuando uno camina de esa manera, tiene ese hábito, que no digo que sea fácil, nadie está diciendo que sea fácil, pero es una decisión más que nada que cada cristiano, cada creyente debe tomar en su interior. Ese andar también implica que también va a tener un progreso, pues a medida que el creyente se somete al control o al impulso del Espíritu Santo en su vida, en obediencia, el creyente va a crecer en su vida espiritual, va a ir creciendo en su vida espiritual en la medida que lo va obedeciendo. Y dice: anden en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Cuando habla de la carne no se trata solo del cuerpo físico. Cuando habla de la carne, lo que está diciendo es: no anden en su vieja naturaleza de pecado, que también incluye los pensamientos, la voluntad, las emociones, porque todo el cuerpo entero, con su voluntad, con su mente, con sus emociones, estaba sujeta por igual al pecado. Entonces, cuando dice no anden en la carne, se refiere en general a nuestra condición humana no redimida, o sea, a nuestra vieja naturaleza. El consejo es: no anden en la vieja naturaleza. Romanos capítulo 7, versículo 5 dice: porque mientras estábamos en la carne, en esa vieja naturaleza, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros, llevando fruto para muerte. O sea que ese deseo pecaminoso nos llevaba a hacer cosas que el fruto era muerte. El fruto era muerte. Entonces el cristiano vive en una lucha continua, en una lucha continua, porque tiene que decidir si va a andar en el Espíritu o va a satisfacer su vieja naturaleza. Y para peor de todo este panorama, el versículo 17 de Gálatas capítulo 5 dice: porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí. Mire qué tremendo esto. O sea que hay una oposición dentro de nuestras vidas entre las cosas que nos llevan a caminar en el Espíritu y las cosas que nos atraen a la vieja naturaleza. Entonces la carne se opone a la obra del Espíritu Santo y quiere conducir al creyente hacia las conductas que antes practicaba. Entonces vivimos en una lucha constante y el creyente tiene que decidir por quién va a ser guiado. Si va a ser guiado por esa vieja naturaleza
que no lleva fruto, que el fruto es muerte, o por el Espíritu. Verso 18, pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. O sea que hay dos alternativas claras y que se oponen entre sí. Cada uno de nosotros podemos vivir por el poder del Espíritu Santo, lo cual trae como resultado una conducta justa y actitudes espirituales, o podemos vivir conforme a la ley o conforme a la vieja naturaleza, que solo puede producir conductas y actitudes injustas. Y mire, terminamos esta reflexión con Gálatas. Acá están las dos naturalezas bien definidas. Gálatas capítulo 5, versículo 19 al 21, habla de las obras de la carne. Manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos. Estas primeras parecen muy fuertes, ¿no? O sea, obvias y son conductas pecaminosas que resaltan. Pero fíjese que también nombra acá, por ejemplo, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías. Esas son costumbres que también son pecado y que también tendríamos que abandonar. Envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, dice el apóstol Pablo, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Y después el contraste entre esta actitud, esta vida, esta práctica de vivir en la vieja naturaleza. El verso 22 habla de una persona que elige o decide con la ayuda de Dios, porque por supuesto no podemos solo, necesitamos orar, venir a Dios con dependencia, con humildad, con un deseo de querer caminar en el Espíritu, de andar en el Espíritu, como habíamos dicho, ¿no? Y acá está el contraste, dice, más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Qué bueno, ¿no? Así que la persona que es guiada por el Espíritu tiene una vida en victoria, pero cada uno tiene que decidir. Y el fruto de andar en el Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Qué bueno. Bueno, pero necesitamos que Dios nos ayude a tener esta actitud de querer, un deseo de querer andar en el Espíritu. Dios les bendiga.